estamos aquí con el embajador de Venezuela, el señor Ali de Jesús Uzcategui. Buenos días, embajador. Buenos días, Mónica, ¿cómo está usted? Bueno, embajador, yo la verdad es que me sorprendí del resultado de las elecciones, porque yo no pensaba que el gobierno iba a sacar 17 gobernadores. Usted sí lo dijo aquí. Yo la verdad me tomó de sorpresa que fuera tanta la diferencia entre el bando opositor, que solo tomó 6 diputados, 6 o 5 fueron. 5, fueron 18. Pero ¿por qué se dijo primero 6 y después 5? No, porque ocurría que no, lo que habían 5 y la sexta era porque estaba en discusión y hasta ayer en la madrugada, la pasada ya a las 12 de la noche, ya se confirmó, y ganó el candidato del gobierno. Aumentaron, o sea, la oposición. Sí, de 17, el gobierno de 17 a 18 y la oposición ganó 5 entidades. ¿Cuántos tenían? Con relación a sí, los que tenían antes, a los gobernadores que tenían antes. Ganaron 2 adicionales. Dos adicionales. Sí. Bueno, embajador, pero lo que queremos que usted nos explique, ¿por qué la impugnación por parte de la oposición? E incluso hemos visto que muchos países han denunciado como que las elecciones fueron fraudulentas o que fueron pues manejadas solamente por la parte del gobierno. ¿En qué se basa la oposición? ¿En qué se basan a ustedes para defender estas elecciones donde pues el gobierno tuvo una arrolladora victoria? Sí, estamos en un proceso en el cual estamos hablando de un poder electoral el cual es autónomo en, vamos a decir, en el ordenamiento, en la planificación, en la programación de todo el programa electoral y por consiguiente de la instalación de la infraestructura que para tal fin hay que originar, y en ese contexto pues se dinamiza todo un proceso de auditoría antes, durante y después. Y dentro de esa auditoría que hay antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, hay otro proceso auditor en pasos que sean necesarios para establecer la veracidad de los votos. Es tan sencillo, y también se llaman a acompañamiento organizaciones internacionales, rectores de otras instituciones electorales de otros países y por supuesto aquellos que de alguna otra forma de los partidos políticos nacionales que aparte de testigos pues también no solamente acompañan sino que son actores fundamentales porque son los que van a validar el proceso electoral y eso fue lo que ocurrió en ese proceso de antes, durante y después. Por eso es que cuando de alguna otra forma sale la oposición indicando que hay fraude, cuando salen algunos líderes de países de la región y fuera de la región también a indicar de que hubo fraude, yo creo que lo hacen dentro de la dinámica de siempre de llevar la contraria contra el gobierno bolivariano, contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, y que en ese contexto lo que tratan es solamente, y por decir solamente, no es por dejar entrever de una posición no valera, sino con la intencionalidad de subvertir el conocimiento real de lo que ocurrió democráticamente en estas elecciones pasadas. Cuando usted dice inicialmente de la sorpresa en la que pueda u otra forma dinamizar los resultados de las elecciones en nuestro país, pues fue producto de una conciencia democrática y yo política. digo sorpresa precisamente porque las encuestas no arrojaban ese resultado. Ese es el tema, que hay el manejo de encuestas que, como todos sabemos, tiene su margen de error entre un tanto por ciento, pero en algunos aspectos también debemos considerar que estas encuestas pueden ser también para manejar la opinión pública. Tampoco las encuestas marcaron que lo del Brexit. O lo de, bueno, parece que las encuestas se han equivocado mucho en los 2 últimos años. Pero uno de los argumentos que dice la oposición con respecto a las elecciones es que el fraude, según ellos, ¿verdad?, se estaba montando desde antes, en el sentido de que el gobierno incluso retrasó intencionalmente las elecciones
el mandato de ellos creo que terminó en diciembre, de los gobernadores, si no me equivoco. Y o sea, debieron ocurrir elecciones hace un tiempo y el gobierno las retrasó, según ellos, porque estaba esperando que la oposición, o sea, las retrasó hasta que el gobierno estuviera listo, pero la oposición no. Entonces, ellos duraron un tiempo para decidir si iban a participar o no en las elecciones, y entonces ahí, según lo que se ha dicho analistas y oposición, ahí empezó el fraude. ¿Por qué las elecciones no se realizaron cuando se debieron realizar? Bueno, es una dinámica en la que de alguna otra forma se está tratando de posicionar a nivel internacional de que hubo fraude en Venezuela. Usted cuando habla del fraude lo hace de tal manera que parece que convenciera de que hubo fraude, pero no en Venezuela, yo no he hablado en la dinámica, estamos hablando de una dinámica, que ese es el gran problema, que no podemos aceptarlo como una dinámica como tal, porque cuando de alguna otra forma inferimos de que existe un proceso, y fíjate que es muy bien lo que acaba de decir, porque y me río y me disculpan ustedes, pero es porque salió un dirigente opositor que, si no más recuerdo, es el diputado Ramos Ayú, el cual manifestaba de que el fraude existía desde hace tiempo. Sí. Que se estaba montando desde hace tiempo. Pero resulta ser que los fraudulentos terminan siendo ellos, porque son los que le han ofrecido a su oposición acciones políticas contrarias o no a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nunca han podido... ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Bueno, por ejemplo, salía el presidente Nicolás Maduro Moro después que tomaron posesión el 5 de enero del 2016 a frente de la Asamblea Nacional, a los cuales ellos asumieron con mayoría y le ofrecieron al pueblo que lo sigue, que están con ellos, de que llamaban a un referéndum y que en 6 meses iba a estar fuera el presidente de la República. Resulta ser que sí, efectivamente llamaron a un referéndum, pero a destiempo. Y cuando digo a destiempo, es porque pareciera que lo hicieron a exprofeso y el cronograma se fue rodando. Hay un cronograma que está establecido, que es de fiel cumplimiento, que lo establece el Poder Electoral. Si ellos automáticamente, en esos momentos que ellos declaran que llaman al referéndum, el mismo 5 de enero y unos días después empiezan a recolectar o a recoger las firmas y todo el proceso administrativo coherente con la situación de referéndum, yo les aseguro que en el 2016 hubiese ocurrido el referéndum que ellos estaban llamando. Pero resulta ser que le dieron larga a la situación de la solicitud de referéndum, ahí donde empieza el fraude, pero por parte de la oposición, porque llaman a un referéndum que lo terminan de consolidar 3 meses después, y al hacerlo 3 meses después resulta ser de que el cronograma se rodó, porque hay un cronograma en el cual se especifica una cantidad de validaciones, de procesos que tiene que preparar las infraestructuras necesarias. O sea que por eso al Poder se rodó Electoral las elecciones de y gobernadores. se pasaba para el 2000, no, claro, porque eso va dinamizando, eso va rodando, todo. eso va rodando todo el proceso electoral. Tanto es así que por misma solicitud de la oposición, por el mismo proceso de diálogo que se tiene o que se viene realizando, y bueno, República Dominicana es testigo de ello, en el cual siempre hacemos un reconocimiento, mi gobierno, al presidente Danilo Medina, en el contexto de que aquí en territorio dominicano se está llevando el proceso de diálogo, y también eso influyó en que la Asamblea Nacional Constituyente le solicitara al Consejo Nacional Electoral que las elecciones a gobernadores se adelantaran en función de un pedido y efectivamente se adelantó. Unas elecciones que estaban previstas para diciembre se adelantó porque eso es lo que estaba pidiendo la oposición prácticamente, y ahí están los resultados. Sí, se estaba pidiendo hace mucho, eso es cierto. Y dentro de ese proceso hay que recordar que se había llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que también está dentro de ese proceso electoral o de trabajo del Consejo Nacional Electoral, que tuvo que dinamizar. Entonces, por supuesto, ahora infieren, por ejemplo, este líder opositor, que resulta ser que el fraude ya venía cociéndose, bueno, prácticamente de 1999 será, porque cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías asumió,
realmente ya no saben qué hacer Fíjese, embajador, que estos 5 gobernadores de la oposición no se presentaron a la proclamación y ellos dicen que no es constitucional que se llame a declarar ante la Asamblea, que eso no está en ninguna parte. Lo que pasa es que estamos hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, sí, que es supraconstitucional y que alrededor de ella se manifiestan los otros 5 poderes. Ayer mismo la doctora Tibisay Lucena presentó el informe a la Asamblea Nacional Constituyente. Con ello infiere automáticamente el deber. Estas son las imágenes de ayer, ¿verdad? Sí, ahí tenemos unas imágenes, si usted quiere, están al tiro y pudiéramos alimentar este proceso de... Ah, también tienen voz. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues vamos a escuchar algo de lo que está pasando. Ah, bueno, ya. Con cada ciudadano y con cada ciudadana, atender su llanto, celebrar su alegría, sentir lo que siente. Ha habido como una especie de contubernio entre el gobierno y el consejo electoral, y que de hecho en la jornada electoral se vivieron situaciones como que habían personas que no aparecían, se dislocaron padrón, o sea, personas que parecían el ratón loco, como le dicen, que no aparecía, que cuando iba el ciudadano a votar le decían que votaba en otro lado y ese tipo de cosas, y que por eso incluso hay analistas que han dicho, bueno, esto que ocurrió en Venezuela, el supuesto fraude, no podemos probarlo con actas, sino que han sido acciones que han ocurrido antes y durante la jornada electoral. Por eso es que hablamos, ¿no? Ahora resulta ser que el fraude es antes y durante, ya no es en el momento, sino es antes y durante. Dice que un método de Daniel Ortega que ustedes aplicaron. Ah, bueno, esa es la otra, ¿no? Sí. Resulta ser que llegó una comisión de Nicaragua. De Nicaragua, y automáticamente la oposición sacó un escrito en el cual declaraban como personas no gratas a la comisión porque eran los que... Así como Cuba fue en su momento, porque hay que recordar que también Cuba le pasó lo mismo, que Cuba era la que nos estaba invadiendo, etcétera, etcétera. Ahorita con Nicaragua fueron los que vinieron entonces a asesorar al Consejo Electoral para cometer el fraude. Ellos dicen que esa comisión de Nicaragua que fue a orquestar ese fraude que se vivió en la jornada del domingo. Imagínate. Entonces hay que recordar lo que dijo la comisión que acompañó al expresidente Carter en el año 2012, ¿no? De que de 90 exploraciones y evaluaciones de consejos electorales, juntas electorales y procesos electorales en muchos países del mundo, de 90, había determinado que el más exacto para ese momento era el proceso electoral venezolano. Hoy puedo decir también que la doctora Tibisay Lucena, por su experiencia que tienen a través de tantos procesos electorales, ha manifestado que lo que ocurrió ahorita recientemente, el 15 de octubre, con nuestras elecciones, se puede decir casi que a la perfección y no hubo ningún tipo de error, y tanto así que ya a la media hora de haber concluido la última mesa electoral se estaban dando los primeros resultados. Por eso es que cuando de alguna otra forma empieza ahora a inferir la oposición, que también se han dado la tarea de decir que hay que cambiar el proceso electoral, y al presidente Nicolás Maduro le dijo en la rueda de prensa en días pasados que por favor que digan qué tipo de proceso electoral quieren entonces, porque si el que es utilizando la tecnología con una mayor dinámica y con una mayor propensión de trabajo exacto, entonces resulta ser que quieren ir al manual, aquel tradicional que se llamaba acta mata voto. Sí. Por eso es que a lo mejor hablan del fraude, porque quieren ir al acta mata voto, o sea, el antes, el durante y el después. Pero este sistema de voto electrónico que ustedes tienen siempre ha sido cuestionado, ha sido muy controversial desde que se aplicó. Todavía ellos no han aceptado ese sistema. No, es que nunca lo van a aceptar. Y el voto electrónico siempre es cuestionado. Fíjate que aquí también ha sido cuestionado. Porque ¿quién controla? Pero hasta en Estados Unidos es cuestionado. Sí, pero lo que pasa es que en Venezuela, cuando se hace el voto, desde que la persona coloca su huella
hasta que hace la votación, le queda una constancia que es la que deposita en la urna, en lo que se llama la caja de votación. Ahí deposita, él ve por esta persona voté y es el que deposita. Y al final del proceso, que se contabiliza la máquina tecnológicamente, sus resultados, se cuenta, no es que nos vamos a quedar con lo que nos dijo la máquina, no, se cuenta voto por voto de lo que aparece en la urna, con todos los testigos de oposición, propio y extraño. ¿Cuál fue, embajador, el porcentaje de abstención en estas elecciones? Mire, menos del 30%. Fíjense que estamos hablando de que se presentaron a votar y hay algo que denotar acá, que el proceso electoral en Venezuela es voluntario, no es obligatorio, igual que en nuestro es país. Voluntario. Sí. Y asistieron 61,14% de la población a votar. Estamos hablando de más de 10 millones de personas. Y de ese porcentaje de abstención, ¿cuántas personas no podrían votar y sí fueron a votar? Eso no hay ninguna contabilidad. No, fíjate que posiblemente, y ahí infiero yo, no tengo ninguna información, pero podría decir que eso a lo mejor no ocurrió. No puedo decir que no ocurrió porque no estoy en contexto de conocerlo, pero si no ha salido ninguna información al respecto es porque no pudo haber ocurrido. Sí es cierto de que también hay vamos a decir, una justaposición con el tema de que unos centros de votación fueron rodados, mudados, pero fueron los mismos centros de votación que no permitieron que el 30 de julio se realizaran las elecciones y le negaron a los venezolanos que fueran al proceso constituyentista, o sea, a la votación constituyentista. Entonces, por la violencia, cerraron los centros de votación y también centros privados, porque hay que recordar que los colegios privados y públicos o liceos son utilizados para que funjan como centros de votación. Entonces, también se negaron. Entonces, ese mismo día o esos días antes, la doctora Tibisay Lucea, en consenso con el resto de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, alertaron: centro de votación que esté cerrado y que haya sido cerrado por la violencia, por negación de sus instituciones, serán rodados o mudados, y eso se cumplió. Otra denuncia que ha salido es que no sé cómo esto es posible porque nunca lo había visto, pero parece que se aprobó que se sustituyeran candidaturas. O sea, yo me inscribí como candidato y luego me sustituían o no sé. Entonces se daba el caso de que muchas personas iban a votar por candidatos que realmente no estaban participando en el proceso y el voto resultaba nulo. ¿Esto es cierto o no? Las máquinas estaban inscritos o estaban en visión de los candidatos que estaban presentándose. Lo que ocurre es que hay una mala información al respecto en cuanto a la sustitución de los candidatos. En ese cronograma electoral estaba o fue establecido hasta si no más recuerdo, hasta el 15 de agosto, si no más recuerdo en estos momentos, la autorización que había para poder sustituir un candidato por otro. Después salió la oposición, faltando apenas 15 días, que querían sustituir, pero es que estamos cumpliendo un cronograma y no se puede sustituir. Entonces, de ahí donde viene la diferencia y donde vienen los comentarios de que si la persona votó en el voto, la máquina, no voy a decir que sea infalible, puede ser falible, pero allí estaban los candidatos que estaban inscritos en el proceso electoral. Embajador, y entonces ahora la pregunta sería, ¿qué sigue? Cuando se le pidió, o la oposición le pidió la renuncia al presidente Maduro, pues lo que se dijo fue, caramba, pero si dentro de un año vamos a tener elecciones, ¿cuál es el problema? Ahora lo que toca son las elecciones de gobernadores, como ya se hizo. ¿Cuáles son los planes de Venezuela? Ustedes tendrán, o sea, el gobierno tendrá un nuevo candidato, Maduro querrá reelegirse. ¿Cuáles son los planes en ese sentido? Bueno, fíjate, ahorita vienen, dentro del proceso electoral y cronograma electoral está establecido para el primer trimestre
del 2018 las elecciones de las autoridades municipales. Son 365 municipios, son 365 candidatos que tienen que presentarse. Que están retrasadas ya esas elecciones. Por el mismo proceso de adecuación del cronograma. Y que de alguna forma y manera debe ser por eso es que debe ser en el primer trimestre. Ya por ahí están infiriendo de que no, que se van a adelantar para entonces, como ganó no, hay un proceso en el cual de mutuo acuerdo o de alguna circunstancia que se presenten, ya se ha establecido que va a ser para el primer trimestre del 2018 y para finales del 2018 vienen las elecciones presidenciales, que es lo que usted me está preguntando en este momento, y por lo cual yo no le puedo inferir quién puede ser o no candidato, por lo menos por el gobierno nacional. Pero ¿por qué pasa esto, embajador, de que, usted lo explicó, que hubo un intento de hacer un plebiscito y que eso fue retrasando todo el cronograma? Pero, por ejemplo, aquí en la República Dominicana nosotros tenemos elecciones fijas en una fecha determinada. Y nadie se le ocurriría decir, porque X o Y ocurrió, vamos a mover las elecciones. Yo no recuerdo que eso haya ocurrido en algún momento aquí, en la República Dominicana. Eso es en condiciones normales, porque también establecido que los periodos son cada 6 años, por lo menos las presidenciales. En ese contexto, claro, en condiciones normales son cada 6 años. Y por eso es que las presidenciales, fíjate que van a ser en el 2018, cada 6 años, como está establecido. ¿Por qué tienen que llamar a un referéndum? Bueno, porque lo establece la Constitución. No, mi pregunta es ¿por qué ocurre que se mueva una elecciones? Si eso se supone que es una fecha fija y establecida por una institución. Eso no es como una señal de poca institucionalidad, que se muevan elecciones así. Resulta ser de que, por eso es que iba, cuando se llama el referéndum, automáticamente, eso no, o sea, ¿cómo te diría yo? Lo que me estás diciendo es muy cierto, la institucionalidad, la organización y la seriedad de un organismo como el Consejo Nacional Electoral establecen condiciones normales el cronograma, en condiciones normales. Mira, las elecciones municipales, las de gobernadores, en condiciones normales. Pero al ocurrir un llamado a referéndum, eso altera todo. Eso altera el proceso y el referéndum está. Pero ese llamado a referéndum lo hizo la oposición. Lo hizo la oposición y si, porque ¿qué es lo que ocurre? Que todo está debidamente cronológicamente establecido. Si la oposición lo hace en el momento como está previsto, todo ocurre en la dinámica, de que el cronograma se cumple fehacientemente. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que cuando usted me dice que dentro de una institución cual ha planificado, porque en este caso no se cumple, porque hay eventos en el cual rodó el proceso que ya estaba establecido en condiciones normales. Entiendo. Sí, es verdad, cuando pasa un referéndum, pues es algo pero es una aclaración muy importante. No, yo les entiendo y les agradezco porque realmente muy importante. Es importante. Y el referéndum está establecido aquí. Sí. Claro. Bueno, embajador, gracias por todas estas informaciones. Seguiremos muy de cerca la situación de Venezuela, que la verdad es que nos afecta a todos y queremos hablar en la próxima ocasión sobre cómo está, pues, cómo se encuentra el suministro de todo lo que uno necesita en Venezuela, que sabemos que ahora mismo tienen ustedes problemas. Sí, tenemos con el tema del bloqueo económico, el bloqueo financiero, y por lo cual se está dinamizando una serie de acciones dentro de unas leyes que se introdujeron en la Asamblea Nacional Constituyente para ir al concepto de la economía postpetrolera, ya no seguir dependiendo del petróleo como producto, como una economía monoproductora y de puerto. No sé si tenemos un video, vamos a pasar un pedacito del video que ustedes han traído. Así que lo dejamos con los videos y Irinia y yo nos retiramos por hoy, señores. Hasta mañana y sigan con Buenos Días Santo Domingo y con este video de Venezuela durante las votaciones del domingo. ¿Lo tienen por ahí, muchachos?
Bueno, Bueno, si no, pues seguimos porque tenemos mucho que conversar Sí. con el embajador. De hecho, esto es en vivo. esa parte, sí, ya, pues nos vamos arriba. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, en compañía del Poder Electoral, representado en la rectora Ibisay Lucena y demás rectoras que nos acompañan, proceden al acto formal de esta Asamblea Nacional Constituyente de juramentación de todos y cada uno de las gobernadoras y gobernadores de Estado. Ciudadana secretaria, sírvase por favor nombrar a cada gobernador y a cada gobernadora para tomarle juramento. Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez como gobernador del estado Amazonas. Ramón Alonso Carrizales Rengifo. Ponerse de pie, por favor. Como gobernador del estado Apure. Rodolfo Clemente Marco Torres como gobernador del estado Aragua. Argenis de Jesús Chávez Frías como gobernador del estado Barinas. Justo José Noguera Pietri como gobernador del estado Bolívar. Rafael Alejandro Lacaba Evangelista como gobernador del estado Carabobo. Marga Marisela Godoy Peña como gobernadora del estado Cojedes. Liseta Hernández Apchi como gobernadora del estado Delta Amacuro. Víctor José Clark Boscán como gobernador del estado Falcón. José Manuel Vázquez Aranguren como gobernador del estado Guárico. Carmen Teresa Meléndez Rivas como gobernadora del estado Lara. Héctor Vicente Rodríguez Castro como gobernador del estado Miranda. Yelitze de Jesús Santaella como gobernadora del estado Monagas. Rafael José Calles Rojas como gobernador del estado Portuguesa.